y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Quisiéramos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo, darte la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y orar por tu vida, expresar nuestro deseo a Dios, el cual nos enseñó a orar los unos por los otros y nos bendijo para hacer bendición. Abro mi boca y pido al Dios del cielo que te dé salud, que te prospere, que el refrigerio de la presencia descienda sobre tu vida, que el río que nace en su trono pueda fluir y los torrentes de sus delicias te inunden, de tal manera que tu vida sea muy prosperada y muy bendecida hoy en la presencia del Señor. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. A continuación vamos a exponer la palabra y oramos que Dios te edifique a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, leamos la porción bíblica de hoy, Marcos, capítulo 12. Comenzando con el versículo 28, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Mientras el Señor expone estos mensajes, veo que es verdad lo que dice la Escritura, que de esta enseñanza, de esta revelación pende toda la ley y los profetas. Es el fundamento mismo de todo, aún del mismo Evangelio. Si ya hemos estudiado varios aspectos del Evangelio y hemos visto que todo, desde la elección de nosotros, desde la eternidad, desde que Cristo se ofreció por nosotros, el propósito de la redención, que es reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Estamos estudiando Filipenses, y en este libro, cada vez que lo estudio, veo más. Dios mío, esto es una fuente, el libro que más habla de la coinonía. Esta es una iglesia bendita, esta iglesia de Filipos. Qué bueno que Dios le prohibió a Pablo ir a Asia y a Bitinia, y le dijo: pasa a Macedonia, ayúdanos, porque Macedonia, la primera ciudad, la primera parte europea, y Filipos, la primera ciudad de Macedonia. Y qué iglesia preciosa. Pablo preso y escribe. Qué hermoso ver a Pablo hablar como en el versículo 1:5, por vuestra comunión o que coinonía en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Qué lindo la coinonía. Ver el versículo 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahí está la palabra coinonía, otra vez, participantes de la gracia. El verbo coinoneo, coinonía. Muy bien, participantes conmigo de la gracia.
Ahí está la palabra. Y hemos hablado del compañerismo en el Evangelio, generalizando que el Evangelio implica todo lo que es la vida de Dios en nosotros, pero también hablamos de lo que es el compañerismo en la vida práctica, compartiendo. Vimos que la palabra koinonia se traduce ayuda. Ayuda. Cuando Pablo hizo la colecta, la ayuda, y es interesante que ayuda, la palabra la ayuda para los santos de Jerusalén, la palabra ayuda es koinonía. Amén. Es la palabra servicio público, que es la misma palabra que se usa para adoración, también, que nos elevamos ahí porque vimos que cuando le damos a los hermanos estamos adorando a Dios, porque estamos manifestando el amor a Dios. Pablo habla de una ofrenda grata a Dios, que cuando los hermanos daban a Dios, era olor grato a Dios. La koinonía, olor grato. Dios es glorificado, porque hemos enseñado que adorar no es cantar solamente. Cantar es una manera de adorar. Adorar es todo lo que hacemos para Dios. Y cuando usted por amor a Dios ama al hermano y comparte con él y lo hace partícipe de sus riquezas, de sus dones, de sus recursos, de su provisión, especialmente cuando el hermano no tiene nada, usted está manifestando compañerismo, compartiendo, haciendo común lo suyo con la necesidad del hermano. Pablo aquí habla del compañerismo en el Evangelio, o sea, ahora ya en todo lo que nosotros hacemos para Dios, porque el Evangelio es una palabra que arropa todas las demás cosas. Pues se puede generalizar esa palabra, porque por el Evangelio hemos sido elegidos, por el Evangelio hemos sido salvados, por el Evangelio somos justificados, por el Evangelio somos santificados, por el Evangelio vino Cristo, por el Evangelio vino el Espíritu Santo, por el Evangelio hay un propósito en nuestras vidas, que es la predicación, todas las funciones de la iglesia, la latría, que es la adoración, el sacerdocio, que es la adoración también a Dios, la koinonía, el compañerismo entre los santos, todo lo que hacemos es adoración. La predicación, el querigma, el predicar el Evangelio, todo eso tiene que ver con el Evangelio. Dios nos dio un propósito. En otras palabras, nosotros tenemos que ser compañeros, ayudar a los hermanos, estimularnos al amor, a las buenas obras. Aquí habla el ejemplo de los filipenses, cómo participaron con Pablo en el Evangelio. Dice, ninguna iglesia participó en razón de dar y recibir, sino ustedes. Ustedes desde el primer día hasta ahora han sido compañeros conmigo. Me han respaldado en la misión de ser el apóstol de los gentiles. No me dejaron solo. Ustedes me han respaldado. Yo después de la ayuda de Dios aprecio la ayuda de ustedes. En Tesalónica, que fue donde Pablo salió de allí y fue a Tesalónica, la primera ciudad, según vimos en el libro de los Hechos. Allí me enviaron una y otra vez. En Corinto, Pablo habla a los corintios del ejemplo de los macedonios. Habla también a los romanos del ejemplo de ellos, porque donde quiera que iba, ahí llegaba la aportación para el ministerio de Pablo. Los respaldaban en la oración, constantemente sabía que estaba preso y ahí estaban con él. Entonces Pablo habla aquí de compañeros como Timoteo, que lo estudiamos la vez pasada. Nadie como él. Miren los méritos, miren la manera que él ha sido probado y aprobado. Miren su sinceridad, miren su disposición de ayudar, que con agona, que con agonía, que con esmero, que con sufrimiento, que con dolor, que con disposición a sufrir lo que sea. Él ha estado conmigo ahí mano a mano. Gloria a Dios. Epafrodito. Estudiamos la vida de Epafrodito, un compañero en todos los aspectos con Pablo. Y en este contexto justamente en este libro que Pablo habla del vaciamiento de Cristo. Capítulo 2. Pues quiero llegar a algo acá. Y dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna koinonía en el Espíritu. Ahí está otra vez, koinonía en el Evangelio, koinonía en el Espíritu. ¿Qué significa koinonía en el Espíritu? Yo no me puedo detener aquí a hablar de la koinonía en el Espíritu. Koinonía, no podemos tener koinonía si no andamos en el Espíritu. Todos nuestros choques
en nuestras vidas, es porque uno está en el espíritu y el otro está en la carne. Es como andar en dos frecuencias distintas. Por eso no nos podemos encontrar. Es como que alguien está cantando y alguien está en do y otro está en re, y el otro está en el sol y el otro en la luna y el otro en las estrellas. No se puede cantar así, tiene que haber armonía. Si dos se ponen de acuerdo. Vamos a hablar de la coinonía en la oración. En la oración hay que ponerse de acuerdo para levantar las voces unánimes, juntos, pedir una misma cosa. No tener una mente individualista, ajena a lo que se está pidiendo, indiferente, apática a la necesidad, alejada del propósito. Hay que andar en el espíritu. Métete en la nota del espíritu. Y si todos nos metemos en la frecuencia del espíritu, tendremos comunión en el espíritu. Pero tenemos nosotros individualmente que tener una relación con el Espíritu Santo. Para tener coinonía en el espíritu hay que tener comunión con el espíritu. Como dice Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la coinonía del espíritu sea con ustedes. Que pidámosle a Dios tener coinonía en el espíritu. Qué hermoso cuando estamos en el espíritu. Qué hermoso. Cuando andamos en el espíritu, andamos en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo amor. No hay que discutir tanto para ponerse de acuerdo. Como las juntas que juntan, que nada, que juntan, que lo que hace es que pelean. No, qué hermoso. Yo he estado, es hermoso cuando usted tiene armonía con un hermano. Que no hay que, cuando uno, es como cuando, yo hasta le he dicho a la persona, a ver, vamos a ver lo que tú estás pensando, vamos a decirlo al mismo tiempo. Y cuando lo decimos es lo mismo. Qué poderoso eso. A ver, vamos a decir 1, 2 y 3 y vamos a hacer ¡pam! Y decimos lo mismo. Qué hermoso tener comunión en el espíritu. Pero cuán difícil. Miren, yo me puedo detener aquí porque hay una necesidad tan grande de tener coinonía en el espíritu. Pero para tener coinonía en el espíritu hay que haber nacido en el espíritu, crecer en el espíritu, andar en el espíritu, vivir en el espíritu en todo el sentido, ser guiados por el espíritu y relacionarnos también en el espíritu. Por eso es que uno va para Rusia, el otro para China, el otro para Japón, y cada uno anda en una órbita distinta, porque cada uno anda en sus propios asuntos. Pero Pablo dice, hablando de Timoteo, que mientras todos andan buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo, nadie como él ha participado conmigo. Y aunque está hablando de la comunión en el evangelio, es la misma comunión en el espíritu. ¿Por qué la iglesia de Filipos apoyaba a Pablo así? Porque se identificaban con la misión. Este es el hombre, el apóstol que Dios envió a los gentiles. Y Dios lo trajo acá y nos trajo el evangelio. Es un padre para nosotros. Los respaldaban en la oración, los respaldaban económicamente. Tenían la armonía con él. Y así debiéramos de apoyar todo lo que es el propósito de Dios. Y esto es esencia misma del reino. Mis hermanos, esa es la visión que Dios nos ha dado como iglesia. ¿Qué hacemos nosotros yendo al mundo entero a predicar? Si nos concentráramos aquí en Nueva York, en los 27 años que tenemos, tuviéramos un edificio que llegara de aquí a la alcaldía. Yo no sé dónde está la alcaldía, si está en Manhattan. Pero no estamos acá. Estamos aquí todavía adorando en estos edificios viejos, porque nuestra visión no es tener edificios bonitos ni infraestructura. Es llevar el reino de Dios, es edificar a la iglesia. Amén. 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 Es un precio muy grande, aún económicamente le cuesta a la iglesia regalar, enviar, compartir. Si nos concentráramos aquí en nosotros, en hacer, en levantar un nombre, en levantar una Babel. Digo así porque todo lo que tiene el espíritu de Babel levanta al hombre, levanta un nombre y todo es para hacer algo para nosotros. Pero la coinonía significa no pensar en nosotros, como el sentir que hubo en Cristo Jesús, que es lo que Pablo
dice en el vaciamiento de Cristo, en el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó de ser igual a Dios como una cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y ahí sigue hablando de Cristo, del vaciamiento de Cristo. La palabra se despojó es se vació. Entonces en el mismo capítulo Pablo habla, versículo 7, y aunque sea derramado, está hablando de él. Ahora Pablo está hablando de su persona. Y aunque yo sea derramado, el 17, 2:17, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. Pablo está hablando que él también se vació igual que Cristo. Y después habla del vaciamiento de Epafrodito, el vaciamiento también de Timoteo. Entonces, en el capítulo 3, vamos al capítulo 3, versículo 4. 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Ahí viene ahora la palabra coinonía otra vez. La participación, la coinonía de sus padecimientos. En otras palabras, Pablo participa con Cristo en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí estos versículos hablan de el vaciamiento de Pablo. Yo quiero que ustedes vean algunas cosas aquí. Fíjense, Jesús, dice la Biblia, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios. Pero dice Pablo ahora lo que él era. Pablo decía, yo puedo confiar en la carne. Yo fui circuncidado al 8º día. O sea, yo pertenezco al linaje de Israel. Yo soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley farisea, yo nací hebreo. Y en cuanto al celo, yo era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Eso era lo que yo era. Esa era mi honra. Esa era mi gloria. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cristo era uno con Dios. Capítulo 2, ya lo leímos. Igual a Dios, pero no estimó. Y la misma palabra que dice, no estimó ser igual a Dios, es el mismo verbo que se usa aquí en el 7 y en el 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado pérdida. El mismo verbo griego.
Lo mismo que dice el capítulo 2, que Cristo no estimó ser igual a Dios. Dice Pablo, yo también no estimé ser lo que yo era, judío y hebreo, y yo dejé todo. Yo me vacié también. Es la misma palabra que usa en el 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, para ganar a Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Este es el libro de la coinonía, del compañerismo. Ahora dice, yo soy un participante de sus padecimientos. Y comienzo desde que Cristo no se vació de su divinidad, se vació de su gloria. Dejó a un lado su altísima posición para venir a vaciarse por ti y por mí. ¿Para qué? Para participar. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Cristo vino y participó de tu humanidad. Se hizo hombre, participó de tu condición, porque aunque no tenía pecado, se hizo por nosotros pecado. Él se identificó contigo y llegó a ser fiel pontífice porque sufrió como nosotros para poder compadecerse de nosotros. Se identificó. Recuerda cuando tuvimos la palabra empatía, simpatía, se puso en el lugar de nosotros. Pablo dice, yo me pongo en el lugar de Cristo. Para mí, Él no simplemente me salvó, no, yo participo con Él de sus padecimientos. Él se vació, yo me vacío también. Él se humilló, yo me humillo también. Él renunció, yo renuncio con Él también. Compañerismo con Cristo. Él tomó la cruz, yo tomo la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, vive Cristo en mí. Amén. 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 En este libro habla de la comunión en las necesidades. Comunión práctica, comunión en el evangelio, comunión en el espíritu, comunión en los padecimientos. Y Pablo sigue bajando. Yo veo la intención de Pablo de decir lo mismo que Cristo. Cuando dijo yo soy libación, así como Cristo en la cruz. Recuerden ustedes cuando tiramos dos mensajes de la libación, que hablamos de que cuando todo lo que va al altar no regresa. En el altar, la leña se vuelve ceniza. La grosura se quema. La sangre se quema. El humo se esfuma y se va. Y la libación se derrama y no queda nada. Así se vació Cristo. Y así espera Dios que nos vaciemos nosotros. Porque ese es el mensaje de Dios, vaciarse. ¿Por qué Cristo se vació? Para poder buscar lo que se había ido de Dios, para regresarlo a Dios, para que Dios sea uno en todos. Y todos uno en Dios. Y miren ustedes ahora, dice el versículo 9, y ser hallado en Él, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice aquí, a fin de conocerle. La palabra ginosco significa tener conocimiento experimental, o sea, por experiencia. Amén. En otras palabras, Pablo es un hombre que fue al tercer cielo y por revelación recibió el evangelio. Así que el conocimiento le fue revelado. Y Pablo dice a los efesios, ustedes pueden saber mi conocimiento acerca de la administración de esta gracia que me fue dada a favor de los gentiles. Ustedes saben cómo Dios me ha revelado a mí el misterio del evangelio. Pero yo no me conformo con tener un conocimiento por revelación. Quiero tener una experiencia con Cristo experimental. Yo quiero, como dicen los católicos, seguir la vía dolorosa con Cristo.
Si Él en el cielo se vació, yo me quiero vaciar. Si Él descendió, yo desciendo. Si Él se humilló, yo me humillo. Si Él fue a la cruz, voy con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya verán que eso lo quiere decir. Yo voy a seguir la ruta del Calvario. Voy a tener una experiencia. Yo quiero sentir lo que Cristo sintió. No para ser salvo. No para tener una mística, una experiencia mística con Cristo, religiosa. Sino que yo quiero ser compañero de mi Cristo, compañero de los padecimientos. Porque si yo entiendo lo que Él padeció por los hombres, cuando yo vaya a predicar a los hombres, le voy a hablar como habló Pablo. Tengo agonía por la iglesia de la Odisea. Dice Pablo, todo lo sufro por amor de los escogidos de Dios. Cuando estaba allá esperando a Timoteo, y dice Pablo, estaba en agonía, y cuando llegó Timoteo y me habló que ustedes estaban firmes en la fe, qué alegría tan grande, me gozo con ustedes. Esa santa pasión de Pablo, esa manera de a un preso sufriendo por Cristo y hablar en ese lenguaje tan elevado. No es un hombre que tiene una relación superficial con Cristo. Hay que salir de la superficialidad. Vengamos al Dios uno a ser uno con Él. Porque el personalismo, el individualismo, la avaricia, el egocentrismo, el sentir del vientre de todo para mí, me aleja de lo que es Dios. Amén. Y el que vive así nunca va a entender quién es Dios. Que siendo lo que es, se vacía para alcanzar a una humanidad que no valía nada y darle ahora el valor de Cristo. Amén. Usted nunca podrá saber lo que es sacar un alma de la perdición si usted no hace una visita al Calvario y ve lo que le costó a Dios salvar a cada pecador. Y Pablo dice, yo no quiero ser un superficial, aunque la revelación es suficiente, pero yo quiero ir más allá de lo suficiente. Quiero conocer a Cristo. El fin es el propósito de conocerle. Quiero conocerle en sus padecimientos. Quiero participar con Él en sus padecimientos. No es la experiencia religiosa de Semana Santa de clavarse en una cruz y andar de rodillas, pelándose las rodillas y haciendo penitencia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una vivencia de identificarse con Cristo. Amén. Es algo más allá que yo no lo puedo decir con palabras, pero que Pablo dice, yo quiero participar de las aflicciones de Cristo. Yo quiero que ustedes, antes de seguir, pongan algo ahí en su Biblia y vengan conmigo al libro que sigue. Y 2 o 3 páginas está Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Santo Dios, ¿usted entiende eso? Ahora me gozo en lo que padezco. Esto no es algo retórico, discurso, palabras. Es una experiencia de un hombre que habla de peligros en el mar, peligros, cuchillos, peligros de naufragios, peligros de falsos hermanos, azotes sin medida, en cárceles, en rechazo, en deshonra. Llevando por doquier la muerte del Señor, para que la vida del Señor se manifieste en mi vida. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. En otras palabras, yo veo aquí la idea de identificarse tanto con Cristo, así como cuando llegó la hora de la cruz, que un Pedro quiso evitar que Cristo muriera. Dice, apártate de mí, Satanás. Y dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se ha entregado a los pecadores, y cuando llegó la hora de la cruz, ¿qué voy a decir? Padre, líbrame de esto. No, pongo mi rostro hacia Jerusalén. Así dice Pablo. Pablo habla como de una carrera, como si fuera camino a la cruz, camino a la muerte, camino al Calvario. En la idea, él toma su vida como una peregrinación, como si fuera la vía dolorosa de Cristo, como si fuera desde que nació Jesús, que siempre hablaba de la cruz, que llegó la hora de la cruz, camino hacia la cruz.
Y dice Pablo, mi vida es eso, un camino hacia la cruz, hasta allá. Por eso al final le dice a Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe, el tiempo de mi partida está cercano, ya voy a ser sacrificado, ya estoy como un sacrificio, estoy como libación, voy a dar mi cuerpo a Cristo. Aleluya. Al ver esto se acaba la superficialidad. Pablo dice, Pablo habla de aflicciones que le faltan. Quiere decir, yo tengo que recorrer la vía, así como Cristo recorrió la vía del Calvario desde que nació, los padecimientos de los que lo azotaron, lo humillaron. La idea, yo veo, Pablo, yo tengo que caminar con Él. Mi vida va a ser como una vía crucis, como ir hacia el Calvario, como el cordero que va llevado al matadero. Y Pablo habla que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Faltaba alguna aflicción? ¿Tenía Cristo que padecer todavía? No, Pablo no está hablando de Cristo, de padecimiento de Cristo, hablando de su padecimiento en Cristo por amor a la iglesia. Todo lo sufro por amor a los escogidos de Dios. Y dice, por lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada. Y por ahí sigue Pablo hablando. Pero regresemos a Filipenses, capítulo 3, para que entendamos algo acá. Dice el 3:10, a fin de conocerle, ginosco, conocerle por experiencia. Pablo habla de cumplir lo que falta en los padecimientos de Cristo, participar de los padecimientos de Cristo, a fin de conocerle y del poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Llegando a qué? ¿A qué? Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Note la palabra semejante a Él en su muerte. Este verbo es la única vez que se menciona en todo el Nuevo Testamento. Ese verbo que Pablo usa aquí, que es llegando a ser semejante. Aunque a veces son 3 palabras, una sola palabra que menciona ahí. Llegando a ser semejante a Él en sus padecimientos. Esta palabra es una palabra muy, pero muy, muy reveladora. Por ejemplo, esta palabra en la Cueva lo traduce dice siendo hecho conforme. Siendo hecho conforme. Esa palabra es el verbo sumorfizo. Hacer de forma semejante a otra persona o cosa. Hacer semejante. Sum e con. Y morfe, una forma. Llegando a ser semejante. En conformidad. Creciendo en conformidad. Llegando a ser semejante. Creciendo en conformidad a la muerte de Cristo. En otras palabras, tal como le pasó a Cristo. Conforme a Cristo. Llegando a ser como Él, semejante a Él, la misma forma de Él. Qué tremendo. Y me llama la atención porque dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Y tomó la forma humana y la forma de siervo. Entonces de Pablo, yo quiero también cambiar de forma. Yo quiero tomar la forma de Cristo. Amén. Porque eso es lo que significa la palabra conforma. Otra palabra, estar en conformidad con fulano de tal. En la misma semejanza. Eso es compañerismo en los padecimientos. Pero los cristianos de hoy son vampiros. Sacan sangre y le tienen miedo a la cruz. Ven la cruz y salen corriendo. Pero los cristianos verdaderos son como Pablo. Dicen, yo quiero conocerle
Yo quiero conocerle, no el conocimiento de entender lo que hizo simplemente por revelación. No, 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 yo me quiero identificar con él en su padecimiento, de tal manera que cuando yo vea la iglesia, la vea como el resultado de su dolor, de sus lágrimas, de su vergüenza, porque Cristo menospreció la vergüenza, Hebreos 12, porque vio más allá. Voy a llevar muchos hijos a la gloria y no me importa la vergüenza. Menospreció la vergüenza. Menospreció el dolor. Usted nunca va a entender el evangelio si usted no se hace compañero de los padecimientos. Si usted no toma su cruz y sigue a Cristo. Yo quiero vivir en conformidad. Yo quiero identificarme con Él. Yo quiero ser semejante a Él. Quiero tomar la forma de Él, de la cruz. Por eso Pablo habla de los 3 aspectos de la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo crucificado por nosotros, pero yo crucificado juntamente con Cristo. Eso es compañerismo en el sufrimiento. Y Cristo crucificado dentro de mí. Y dice, yo quiero su morfizo, o sea, ser semejante a Él, ser conforme a Él, tomar la forma de Él, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe lo que yo entiendo acá? Que Pablo en su trayectoria, en su peregrinaje en la tierra, dice, yo me gozo en el Señor y todavía me falta para cumplir, me falta para cumplir el número de las aflicciones de Cristo. Porque yo quiero ser semejante a Él en su muerte y en su resurrección. Y yo quiero llegar a la resurrección. Ahora piensen en Cristo desde que puso sus rostros a Jerusalén. Getsemaní, juicio de Pilato, lo azotaron, llevó la cruz del Calvario, lo clavan en la cruz, lo desnudan en la cruz. Todo ese lo que llaman la vía crucis, como dicen los católicos, la vía dolorosa, como dicen otros en música. Yo te quiero que tú veas ahora, dice Pablo, yo quiero ponerme la cruz y seguir toda la ruta de Él en mi vida, que mi ministerio sea hacia hasta el final. Quizás un día llegue a la resurrección allá al final. Cuando yo resucite a los muertos, cuando yo llegue allá, yo puedo decir, en todo el camino fui como Él. Participé de todo y llegué al final a su resurrección. No me quiero quedar sin llegar a la resurrección. Quiero recorrer todo el camino identificándome con Jesús. Recorriendo el camino de Él. Y como Él terminó resucitado, así yo quiero terminar resucitado con Él en el día final. Oh, gloria a Dios, amén. Porque si vivimos con Él, si morimos con Él, también viviremos con Él. Poderoso. Ya no me importa ser hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley fariseo, eso es basura para mí. Yo prefiero la cruz. Yo prefiero la cruz. El estigma de la cruz. Según Gálatas 6, nadie me sea molesto. Cuando los judaizantes vinieron a Pablo a hablar que la circuncisión es la marca, es la señal de ser del pueblo de Dios, y siempre con la circuncisión, y dice Pablo, para Dios la circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es, sino la nueva creación. Y yo te quiero decir a ti, a mí nadie me sea molesto, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Yo llevo la cruz en mis cuerpos. Miren los azotes sin medidas, miren todo lo que yo he padecido por mi Señor. Yo tengo la señal, no de una circuncisión externa, sino yo he sido compañero de mi Salvador. Y aún me faltan aflicciones, porque tengo que llegar allá. Tengo que llegar a la resurrección. Mi meta es conocerle en toda la ruta de sus padecimientos. Y como Él terminó siendo resucitado, yo quiero llegar allá. Y por eso dice a Timoteo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y lo mismo que dice aquí de libación, le dice a Timoteo, yo ya estoy listo para mi partida. Y lo que quiere decir es, estoy listo para el sacrificio. Y usa la misma palabra que usa aquí,
de libación. Estoy listo para ser derramado en mi muerte. Escuchen, Pablo habla de dos libaciones. Aquí habla de la libación en el servicio de vuestra fe. Y termina diciendo, libación como sacrificio, dando mi vida por Cristo y muriendo como Él murió por mí. Den un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Amén. Amén. Y entonces dice Pablo, dice el 11, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Yo quiero llegar allá, dice Pablo. Yo no me voy a graduar, no me voy a quedar a media. Así como Cristo llegó a la resurrección, yo quiero llegar a la resurrección en mi caminar con Él, siendo compañero en sus padecimientos. Dice, yo no que yo lo haya alcanzado ya, dice Pablo. Yo todavía no lo he alcanzado, yo estoy en el proceso. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome lo que está al frente, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? A ver si ustedes pueden, que son expertos estudiando la Biblia, ¿cuál es la meta de Pablo aquí? La meta es, el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte y en su resurrección. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento? Pues vivir para Él, toda mi vida ser semejante a Él. El siervo no es mayor que su Señor. Yo nunca voy a superar a mi maestro, pero yo quiero, porque la palabra discípulo significa el que va detrás siguiendo al maestro. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí y ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y follow me, sígame a mí, venga detrás de mí. Y Pablo dice, yo voy a tomar mi cruz y si Cristo va a hacer el Calvario, yo voy con él al Calvario, hasta la resurrección, yo voy para allá. Ese es el premio de la soberana vocación, terminar la carrera, guardar la fe y estar listo para el sacrificio. Amén. Quiero para terminar que vean a Romanos capítulo 6, rapidito, el 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Estaba comparando. Porque si fuimos plantados, oiga la palabra, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, que esta palabra aquí, semejanza de su muerte, aunque no es la misma palabra, es sinónimo de lo que dijimos allá, de la palabra morfi, la misma, conforme, de acuerdo a esto, lo mismo, la misma forma, que es participar de lo mismo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjate, esto Pablo lo está hablando acá desde el punto de vista simbólico, representativo, aquí, de todos los cristianos que participamos con Cristo por la fe, cuando nos bautizamos. Pero allá en Filipenses, Pablo no está hablando desde el punto de vista tipológico, simbólico, como acá, pero nos sirve de ejemplo, va a decir Pablo. Allá Pablo está hablando de la manera que él, por causa de Cristo, tuvo que vivir una vida de padecimientos, llevando su cruz. Ahora ustedes pueden ver por qué Pablo muestra cierto grado de superioridad en el entendimiento y en el testimonio con relación a los demás apóstoles. Ahora pueden ver por qué Pedro lo más alto que subió fue una azotea a orar y Pablo al tercer cielo.
Ahora ustedes pueden ver cómo Pablo confronta a Bernabé y a Pedro allá cuando se quieren acomodar y por quedar bien con los judaizantes, con los judíos, se aislaban y se separaban de los gentiles. Y Pablo dijo eran dignos de reprensión. Ahora ven ustedes ese radicalismo de Pablo, incomprensible. Pero era un hombre, mis hermanos, que conocía a Cristo no solo por revelación, sino por experiencia con Cristo. Y no estoy hablando de una experiencia religiosa, mística, sino compañero con Cristo en las tribulaciones. Por causa de Cristo llevo su cruz, porque soy su discípulo y sigo en pos de Jesús. Juntamente con su muerte, en semejanza de su muerte, en semejanza de su resurrección. Todo el capítulo 6 de Romanos habla de morir a la carne para vivir en el Espíritu. Ese es el tema acá. Santificación. Bien, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí está hablando, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí está hablando de la representación, simbólicamente, que el hombre viejo fue clavado con Cristo. Esto está hablando de una representación espiritual, de participar con Cristo en ese aspecto. Pero el aspecto que estamos estudiando aquí de los padecimientos, no está hablando, aunque esto sirve de ilustración, no está hablando de la misma experiencia de que el que cree la sustitución de Cristo. Uno murió, luego todos murieron. Si Él murió, yo morí en Él, porque murió por mí y lo hizo por mí. Por consiguiente, la vida de Él es mía, porque yo creé, Dios me imputa la vida de Él. Y el viejo hombre, cuando yo vivo en el Espíritu, yo clavo al viejo hombre. Está hablando ahí del aspecto espiritual, de la semejanza. Pero Filipenses, ese es algo literal. Es la manera que yo vivo entregado para Dios y por causa de mi compromiso, por causa de que yo no me avergüenzo del Evangelio, por causa de que yo soy decidido por el Evangelio, determinado por el Evangelio, que yo no ando con bendita tú eres, ni ando con ambivalencia, ni ando oscilando, ni ando como que me parezco y no soy. No, yo soy semejante. No es que me ponga el disfraz un domingo y me lo quito el otro día. No. Por eso Pablo reprendió a Bernabé. No, el evangelio no es simulacro de que cuando estoy con los judíos soy judío y cuando estoy con los griegos soy griego. No. Somos cristianos siempre. Amén. No importa que nos rechacen, no importa que nos claven, no importa que nos crucifiquen, no importa que nos rechacen, no importa lo que venga. Así como mi Cristo, que le dijeron: maestro, sabemos que eres de Dios, porque tú siempre dices la verdad y tú estás comprometido con la verdad. No cristianos por conveniencia, no cristianos por compromiso. Amén. No cristianos que se adaptan, que son como esas especies, como los lagartos. Se camuflean, cambian de colores. Se están muy verdes, adoptan ese color. No. Nosotros somos rojos de la sangre de Cristo. Amén. Siempre cristianos, siempre padeciendo, siempre crucificados con Cristo, todo el tiempo. Coinonía. Amén. Si Cristo se hizo uno conmigo para hacerme uno con el Padre, yo no solamente voy a ser uno con Él a través de la fe, que es lo que habla acá, que cuando creo en el bautismo, como lo vimos acá, estoy participando con Cristo. Él vivió y fue sepultado. Él murió y fue sepultado. Yo también muero la carne y soy sepultado con Él. Bueno, en la justificación yo participo con Él por la fe. Pero Pablo está hablando aquí de fe. Está hablando de la manera que yo vivo entregado por Cristo. Y como mi carne se opone a Cristo, peleo contra mi carne.
Miren, quiero leer dos textos para terminar. El primero es 2 de Timoteo 1:8, para ilustrar. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué cosa? Participa de las aflicciones. Participa de las aflicciones. Vengan conmigo a 2 de Corintios. Vamos a terminar aquí. 2 de Corintios capítulo 4. ¿Lo tienen? Versículo 8 en adelante. 2 de Corintios 4:8. Que estamos atribulados en todo. Escuchen, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Está hablando el hombre que dice, yo quiero completar lo que me falta, o que le falta a la iglesia en las aflicciones de Cristo. Yo quiero ser semejante a Él en su muerte, pero también en su resurrección, en mi caminar, en mi peregrinación en este mundo, llevando la cruz con Él. Dice el 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados ¿a qué? A muerte, por causa de Jesús. Para que también, escuchen, entregados a muerte por causa de Jesús. Diga la cruz. Para que también la vida de Jesús, diga resurrección, se manifieste en nuestra carne mortal. Aquí no está hablando de la semejanza como Cristo como sustituto. No, está hablando aquí de la experiencia diaria en nuestro vivir con Cristo. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros a la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sigue el apóstol hablando acá. Y dice aquí, mis hermanos, dice aquí, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Porque todas estas cosas padecemos. ¿Qué cosa? Por amor a vosotros. Esas son las aflicciones de la iglesia que Pablo está completando. Pablo habla como si, escuchen, como si faltara algo y yo lo estoy completando. No es así, pero ese es su lenguaje. En otras palabras, ya Cristo padeció todo lo que había que padecer para completar mi salvación y me justificó. Ahora yo, en la santificación, en otras palabras, en el peregrinaje de este mundo, yo quiero ser semejante. Yo no soy un redentor, el redentor es Él. Yo me identifico con mi redentor. Yo quiero ser discípulo de Él. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escuchen ahora el versículo del domingo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Den un aplauso al Señor. Amén. Yo les hablé a ustedes, mis hermanos, yo les hablé a ustedes de lo que significa ver al invisible. Y esto es ver al invisible. Esos padecimientos por causa de Cristo es ver al invisible.
En esta misma epístola habla Pablo de todo lo que sufrió. Por los judíos fui azotado 5 veces. Recibí 39 azotes, porque eran 40 y los judíos daban 39 por si acaso. No querían, eran tan legalistas que temían dar 41, por eso se quedaban en 39. Es verdad, así era. Se quedaban en 39, porque la ley decía 40 y tenían temor a violar la ley. Se quedaban en 39. Pero la violaban, se daban uno menos, no sé. Naufragios, azotes sin medida, peligros de ladrones, peligros de cuchillos, peligros de falsos hermanos. Y las cargas de las iglesias, dice Pablo. Eso es mi peregrinación. Ser compañeros en sus padecimientos. Esta es, mis hermanos, la gloria del Evangelio. La gloria del Evangelio. Cierra tus ojos. Tenga Dios piedad hoy de mí y de ti, mi hermano. Yo oro a Dios que tenga misericordia de ti. Que Dios te liberte de ese cristianismo insípido, desabrido, que se vive en este tiempo sin compromiso. Que Dios te dé la pasión de aquellos santos hombres que murieron por el testimonio de Jesús, pero vivieron por el testimonio de Jesús. Que Dios te dé ese deseo de Pablo, de ser semejante a Él en su muerte y en su resurrección, de ser compañero de los padecimientos de Cristo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.